Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Bien dije en horas de estas vísperas, porque a día seguido hemos comentado el tema, y mismo que me permite saludarles muy respetuosa y cordialmente a todos ustedes por la amable sintonía, pero yo informalmente les hago notar, les hago advertir que no había que tener mucha confianza con Telconet ni con su principal, este caballero que aparece de candidato a santo. Aquí hay una fotografía muy elocuente que trae el diario La Hora. Vean ustedes, La Hora publica esta fotografía donde se encuentra precisamente Tomislav Topic en primer lugar. A continuación, el señor vicepresidente de la República, vicepresidente Glass. Inmediatamente, aquí está en la fotografía que publica Diario La Hora, el que va a comparecer en próximos días, entiendo, ante la fiscal auxiliar o fiscal local, no al fiscal general. Ojo, todo esto le delega a la fiscal Diana Salazar, efectivamente. El caballero al que me refiero es el exministro Poveda. Está a continuación en la fotografía. Mírale. El señor Zambrano de Manaví, creo que. Ah, ya. Era un acto seguramente en alguna de las ciudades principales de nuestra querida provincia de Manabí. Y aquí está el señor Zambrano, que es algo así como prefecto, creo, de la provincia de Manabí. Y luego el ex fiscal general de la República, Galo Chiriboga. Telconet dice que la planta que pagó fue un canje. Sí, le santifica y se apareja con la declaración del señor vicepresidente Glass. Eso es lo importante. Este señor no es ningún santo y tiene otro tipo de relaciones también con una pareja de hermanos que comandaron muy abiertamente el ejercicio presidencial al que estamos comentando de alguna manera. Bueno, así están las cosas. Vaya uniendo cabos, señoras y señores, y me permitirán mis invitados de primera hora. Es el señor general Osvaldo Jarrín, un honor tenerlo acá, general.
el periodista Jan Cano, un honor tenerlo aquí, Jan, muy amable. Estará ya mismo el abogado de este perito de nombre Luis Fuentes, el doctor Luis Valladares. Venga nomás, doctor, aquí le estamos esperando. Haremos una para, digamos, en un momentito, para que usted tenga la bondad, efectivamente, de describirnos lo que ocurrió con este perito apresado por fraude. Y hubieron 2 allanamientos. La fiscal Diana Salazar reconoció la suite donde se firmó el pseudo contrato, en fin. Marieta Campaña Villasís es nuestra compañera periodista de la redacción de Expreso Quito, que narraba ayer lo siguiente: siguen sumándose delitos, ahora en la trama de corrupción de Odebrecht. También se investiga un presunto fraude procesal. El acusado José Luis Fuentes, un policía que fue detenido esta antevíspera, él era uno de los peritos encargados de la revisión de los audios entregados al fiscal Carlos Vaca en el Brasil. El fiscal general viene armado, digamos, de este testimonio importantísimo, pero hasta este momento no le da el uso, por lo menos, de publicitarlo, porque dice: esperen, ya verán, esperen, ya verán, esperen, ya verán, nos dice reiteradamente el señor fiscal, y él sabrá por qué. Oficialmente esa institución explicó que el perito habría proporcionado datos erróneos, información inexacta, nombres cambiados, basando su hipótesis en que las pruebas que contenía la unidad de almacenamiento externo no eran audibles. Esos audios son parte de la decena de carpetas que contiene la delación de los directivos de Odebrecht y que incluyen videos, documentos, hasta mensajes de WhatsApp. La formulación de cargos contra el perito se cumplió la tarde de esta víspera en la unidad de flagrancia de nuestra capital. Su domicilio, así como su lugar de trabajo en criminalística, fueron allanados. Y la sospecha contra el perito es gravísima. Esto dice Ramiro Albarracín, el jurista que tuvo la bondad de acompañarnos esta víspera. Ojalá tuviéramos listo ese testimonio. A ver, Paola Montoya es la abogada del perito Luis Fuentes, no es el doctor. Son los dos, y está concurriendo la doctora Paola. Bueno, aquí le esperamos. Doctora, bienvenida, muy buenos días. Le vimos en un primer plano ayer en la televisión, tenga la bondad, el señor general Jarrín, el periodista que usted la conoce, Jan Cano, y bueno, bienvenido, Paola. ¿Por qué resulta un fraude? Bueno, un fraude es todo, ¿no? El fraude es todo. Pero la versión que nos dio a primera instancia ha sido distorsionada, no responde a la realidad. ¿Cuál es el testimonio que usted viene a puntualizarlo mejor? Paola Montoya, perdón. La Y le hacen J aquí, es buenísimo. No hay problema, compañero. Paola Montoya, abogada también del perito Luis Fuentes. ¿Cuál es la historia, abogada, de la comparecencia de el policía Luis Fuentes? Bueno, primero tengo que saludar al público y a ustedes, al panel que me están acompañando. Soy la doctora Paola Montoya, como usted muy bien ha manifestado, soy también la defensa del señor Luis Fuentes, en conjunto con el doctor Luis Aníbal Valladares. Nuestra teoría en cuanto a la defensa que nosotros hemos asumido es que lastimosamente el señor Fuentes no contaba con los recursos necesarios en cuanto a la reproducción de la información que se le dio a cargo a él.
¿sí? ¿Cuál es una prueba de que no contaba? Que se fue a comprar incluso... Y él mismo, sí, fue a comprar de su propio dinero los audífonos, ¿sí? Entonces, inclusive donde él realiza la experticia no es un lugar reservado, ¿sí? Está con el ambiente, conjuntamente con otras personas, y que eso dentro de las debidas pruebas, dentro de la instrucción vamos a demostrar, ¿sí? Entonces, con esa información que él le proporcionan, él lastimosamente por la ambientación no puede él transcribir más lo que escuchaba. Lastimosamente tuvo él una presión, ¿sí?, inmediata de que en 24 horas entregue esa información, y él lastimosamente al momento que reproduce el audio, ¿sí?, él pone lo que escucha. Aquí no se ha tratado de omitir o reemplazar nombres, él simplemente puso lo que él escuchaba, ¿sí? Eso ¿Qué sería. tiempo le dan estos caballeros que podríamos decir, le contratan? Porque el abogado, que seguramente es su compañero de defensa, está en otro medio este momento, y se han alternado para poder atender a la prensa, lo cual les agradecemos en pareja. Él decía que le habían sorprendido, algo así, que le cogieron prácticamente por la fuerza de las circunstancias, le pongamos eso que es importante, le llevaron a que haga el trabajo, y el hombre no tenía, ni siquiera no contaba con un audífono para poder escuchar lo enviado desde el Brasil. ¿De dónde procede este documento? ¿Y cuál es el trabajo que él realiza con dificultades o a través de una extorsión, presión? ¿De parte de quiénes? ¿Quiénes le extorsionan? Aclaremos, no existe extorsión, sino una presión por cuanto de los superiores, sí, que le corresponden al señor Fuentes, nuestro defendido. Debo aclarar que en primera instancia él no estuvo delegado, sí, para realizar esta experticia. Normalmente la fiscalía delega por mediante sorteo. A un perito. Exactamente, un perito. Esto fue designado. Perdone, los peritos están en turno ahí a la expectativa de alguna solicitud que le formule. Que facilita la fiscalía. Esto estuvo designado un capitán que no puedo mencionar el nombre. En cuanto él no puede publicitar no, el estamos nombre. todavía en instrucción, entonces estamos de eso también manteniendo un poco la reserva de este caso, ¿sí? Entonces, el momento que él recibe esta delegación, porque si es una delegación, él se abstiene por cuanto dice que él ya no está en funciones. Y coincidencia, justo pasa el señor Fuentes y le dicen a él que puede asumir el cargo. Inmediatamente inclusive le posesionan sin tener la delegación respectiva, ¿sí? Entonces, normalmente para realizar este tipo de trabajos, que es 40 minutos de reproducción, se necesita por 10 minutos un día, y él los 40 minutos lo hace en 24 horas. Entonces, aquí, ¿cómo se pretende exigir un trabajo profesional si no le daban los medios y también la presión que él le ejercían de que tenía que entregar esta información por un caso que también sabemos que es de concusión, que también se encuentra de manera reservada? El señor policía Fuentes, ¿las oficiaba de perito permanentemente o le improvisaron para cumplir con ese deber, de esa obligación? Papel más claro, bien. él ya venía trabajando con esta facultad de realizar las experticias, pero hay que recalcar que él es especialista en un perito ocular, sí, más no es la especialidad de lo que él es de transcripción de audios, sí, pero lastimosamente porque también la policía cuenta con los elementos de las personas capacitadas, él ya ha venido ejerciendo esta actividad varios años. Entonces, ¿qué es un perito ocular, doctora? Es lo que tiene que ver en cuanto a información que describan cosas de videos, lo que pueden ver, ¿sí? En cambio, él tenía que hacer una transcripción de audio, ¿sí? Netamente. Sí, en eso otras ocasiones sí se ha ocupado y con éxito. ¿Le cambian lo que él escribe o él se equivoca? ¿Cómo es la cosa? Hay un nombre clarísimamente para unos y para las autoridades judiciales y de fiscalía, medio complicado de poder hacernos entender que ese nombre intentaba ser cambiado. O sea, le quitaban al uno, al verdadero que se oía en el audio, y le ponían a otro. Yo tengo incluso los dos nombres que a mí se me proporcionó, pero claro, yo no lo puedo difundir por las circunstancias en que se encuentra el proceso y por no tener una descarga para yo poder afirmar aquello. Yo quiero que Giancano, que tiene la bondad de acompañarme, nos haga la fineza de preguntar como periodista que es,
¿Cuáles son los vacíos, las incongruencias seguramente que Jean advierte en esta diligencia? Perdona que le improvise para este tema. O sea, obviamente hay varias preguntas que uno pudiera hacer en este Hágalas. caso. O sea, la primera es ¿por qué aceptó si él era un perito diestro en otros asuntos? O sea, él podía, pues, pedir que no le llegue la tarea. No entiendo por qué en un principio él acepta, entonces. O sea, y por eso es que todo el mundo cree que lo están, pues, obligando o coaccionando o algo más. Y por eso es que la pregunta, claro, ¿no? Respondiéndole, lastimosamente, él le han considerado ya para realizar estas experticias. Les manifesté anteriormente que él ya le habían tomado en cuenta para otros procesos y por la escasez de peritos, entonces dijeron, vamos a designarle él de improviso. Él no tenía el tiempo tampoco para poder excusarse y tampoco presentía que iba a ocurrir estas circunstancias, ¿no? Yeah. Entonces no podemos ahorita hablar de lo que podría él ya prever en una circunstancia que él tampoco hizo con una intención. Él solo estaba cumpliendo su trabajo. Él está presionado este momento al punto que sus defensores tienen que improvisar, digamos, una explicación por qué él estuvo el momento adecuado para el objetivo que buscaba quién. Aquí no tenemos que poner calificativos de que pueda existir una extorsión, una manipulación de información. Lastimosamente, el señor Fuentes coincidió en esta experticia, no lo realizó a cabalidad porque no contaba con los elementos, ¿sí? Entonces no pudo él escuchar. ¿Qué quiere decirnos, doctora Montoya, que no lo hizo a cabalidad? ¿Hacia dónde ustedes van? Exactamente, eso quiero manifestarles que para 10 minutos él necesita, ¿no es cierto?, un día. Tiene que para descansar, 10 minutos de grabación. Exactamente. Tiene que descansar el oído, ¿sí?, para que igual nuevamente pueda reproducirlo, ¿sí? Esta experticia normalmente se hace con 2 peritos, ¿ya? Aquí solo se le delegó a uno. Como él es un cabo, lastimosamente él no puede estar diciendo o exigiendo a sus superiores más que cumplir la orden. Estamos en una institución pública y él tenía que cumplir la orden. ¿Se equivocó o le dijeron que diga que es equivocado en el establecimiento de un nombre que él le cambió? Le puso en lugar de X, le puso Z. O sea, en las X, en donde menciona, es porque él no entiende el nombre. Aquí no se estamos, vuelvo a repetir, no se está omitiendo ni cambiando nombres. ¿Él dice S a las X? ¿Cómo? No. O sea, pone X a los nombres que él no puede, o palabras que él no puede entender. ¿Sí? O sea, eso se encuentra en las transcripciones. Inclusive, él, al momento de poner nombres, es lo que él escucha, ¿sí? Entonces, cuando se hagan las experticias, vamos a ver, inclusive las incautaciones de lo que se hizo de los audífonos, vamos a ver que ni siquiera son audífonos que valen $1. Sí, entonces, cuando el Estado mismo es el que tendría que proporcionarle equipos necesarios para que sea eficiente esta transcripción, ¿sí? Y haber contado con el otro profesional, como sí lo hicieron al realizar la nueva experticia, ya dos peritos. ¿Sí? Que es la Él tenía, no obstante, 24 horas para poder entregar su trabajo y le dan 40 minutos ya. Había una especie de presión apuro, una combinación y él acepta de semejante desafío. ¿No le parece que ahí hay una responsabilidad complicada? Y me parece que está amenazado porque él solamente debería decir la plena, como ellos dicen. Exactamente. Nosotros no creo que está diciendo la verdad ni siquiera a sus defensores, o estoy totalmente equivocado. Está totalmente equivocado. Eso le digo, aquí no ha existido presión o influencia de ciertas personas para que él haya puesto, como manifiestan ciertos otros medios, ciertos nombres. No, aquí él puso e hizo su trabajo. Lastimosamente no lo hizo de manera eficiente. ¿Cuál es el nombre correcto que él correctamente identificó? No puedo mencionarlo porque estamos en un proceso de investigación previa, en otro caso que no podemos nosotros develar nombres, tampoco yo puedo hacerlo. Sí, pero hay un nombre, hay un apellido, eso más, que me da la impresión que no es nombre, no es José por Juan, no, es nombre y apellido, entonces es nombre completo, digamos, y ahí no se puede equivocar, uno puede equivocarse en el nombre y no en el apellido, a la inversa, pero, o es solo apellido.
Son nombres, son apellidos, son lugares que no se entienden. Este es del problema, que le hace es que cambiar. No es solo eso el problema, por si acaso, porque en el momento cuando hubo la formulación de cargos, se estableció claramente que es varios párrafos que no se pueden entender y por eso pone inclusive Pero su defendido, doctora Montoya, está acusado de fraude procesal, es bien grave. Pero tenemos que aclarar una cosa, la información él no la ha modificado, existe el pendrive todavía, en ningún momento el audio ha sido modificado, por eso inclusive piden otro peritaje para que desvirtúen esto. Normalmente siempre Fiscalía... ¿Quién tiene ese...? Tiene Fiscalía, ¿sí? Eso tiene Fiscalía en el proceso principal. ¿Sí? Entonces, por eso digo, ¿Y usted no cree aquí... que le pueden cambiar el uno por el otro? No, solo hay una inconsistencia en cuanto al segundo peritaje, ¿sí? Que dice que ya el audio es más claro, ¿sí? Entonces, claro, ahí tienen se está un oscuro y un claro. Exactamente, entonces el oscuro, como usted lo está mencionando, sería el que se le proporcionó al señor Fuentes. Y cuando ya se le hizo una transcripción, ¿sí? Ya se puede tener un audio más claro que eso, y ya identificaron los segundos peritos. Sí, pero hay dos memorias portátiles. ¿Por qué? No, es una sola, ¿sí? Solo que al momento de reproducirla ya le hicieron, me imagino, con mejor equipo y pudieron ya hacerlo más audible. Mi compañero periodista Giancano, ¿tiene alguna otra interrogación? Sí, ¿qué pasó con el pendrive? O sea, ¿es solamente uno? ¿Tienen varias copias? O porque puede ser que, ojalá luego no nos vengan con que se extravió el pendrive también, porque sería terrible. No, esto sí tiene una cadena de custodia que sí normalmente mantiene la Fiscalía y vuelve, ¿no es cierto?, a la Policía Judicial. Eso no puede tampoco... ¿Le anda a traer en el bolsillo el fiscal Vaca? No, jamás. O Diana Salazar, Jamás. Eso está en la cadena de custodia de la respectiva Policía Judicial. ¿Sí? Porque yo le quería con eso preguntar, no hacer broma, sino provocar una respuesta que le haga pensar a la gente de que eso está bien custodiado y de que no va a ser objeto de un manipuleo. ¿O ustedes ya tienen más o menos la salida negociada con los que querían hacerle caer a su defendido? No, jamás hemos tenido una salida negociada. Vuelvo a repetir aquí, lo que único nosotros vamos a demostrar la veracidad en cuanto al procedimiento que él no cumplió con los recursos. Fue una presión en cuanto al trabajo que tenía que hacer. Inclusive, vuelvo a repetir, humanamente es imposible que una persona 40 minutos transcriba una información. El señor doctor, su colega, el señor doctor Luis Valladares, abogado del Cabo, como usted lo es también, explicaba ayer que su defendido fue nombrado al apuro, y eso está obviamente bien, con comillas, bien escrito, diría yo, para que la gente entienda. A veces tenemos que recurrir a signos de puntuación, a efectos de que el apuro resulta dudoso, por ejemplo. Es una manera nuestra de darle a entender a la gente cómo así de las cosas. Al apuro para esta experticia ante la ausencia de este caso. Ya lo tienen identificado al que estaba... ¿Cómo se llama este? Vuelvo a repetirlo, estamos dentro de una investigación, no podemos nosotros mencionar los nombres. Los periodistas somos muy curiosos. Aseguró que se violó normativa que señala que serán 2 los peritos que realicen experticias, como la transcripción de un audio de 40 minutos. Y además se le ha dado 24 horas de plazo. ¿Quién interrumpe esas 24 horas? O, si me entiende, ¿quién dice? A ver, ¿qué dice aquí? O ahí quedó, digamos, hasta ahí quedó, en esta palabra supuestamente cambiada, hasta ahí quedó el desarrollo de la investigación o de la traducción, ya, lo que quiero o de la recalcar, transcripción, porque se trata de una transcripción prácticamente, ¿no? Exacto. Lo que quiero recalcar es que él fue elegido, sí, al azar, improvisado, sí, lastimosamente. Hay que analizar que en la causa principal sí tendrían que haber tenido las consideraciones del tiempo para realizar esta experticia. Lastimosamente en el juicio principal no consideran eso y piensan que solo dando la información él podría realizar su trabajo, ¿sí? Al momento que él realiza su trabajo, él jamás pensó que iba a estar involucrado, ¿sí? Porque él puso lo que escuchó.
lastimosamente, ahora vemos las consecuencias. Pero eso digo, la diligencia tendría que haber sido a través del juicio principal, porque si él no presentaba un informe correcto, normalmente hasta los abogados, la misma fiscalía, pide una aclaración o una ampliación. Jamás se le pidió. Entonces ahí también estamos viendo un poco de violación del debido proceso. La fiscalía es la que ordena. Exactamente, la fiscal. La fiscal Diana Salazar. Sí, exactamente. Entonces ella tiene que haber pedido una ampliación, una aclaración, pero de una sola se mandan a un acto urgente y piden ya la intervención de otros 2 peritos. Entonces ahí vemos también que existe una violación del debido proceso, en contra también de nuestro... No, lo que dice, doctora, es que debían hacer 2 peritos. Exactamente, sí. Que debieron estar interviniendo para no fiarse solamente del uno, sino que coincidan los 2. Sí, siempre para estas experticias se pide a los 2 peritos para que puedan coincidir, inclusive los 2 coincidan en lo que están escuchando. Claro, y que en eso podían haberse de los 2 peritos demorado 4 días. ¿Qué tipo de información querían? ¿Qué tipo de experticia podría haberse dado? Ha preguntado el doctor Valladares, su compañero en la defensa. Allí no, como que no coinciden con usted. No, sí estoy manifestándole lo mismo. O sea, que él, al momento que le exigieron, tuvo la presión diciendo que tiene 24 horas para realizar este informe. O sea, él que lo hizo de manera improvisada, comprándose con él mismo, con su propio dinero, los audífonos. Entonces, él lastimosamente no tuvo el tiempo nuevamente para reproducir otra vez, escuchar nuevamente, porque le hicieron usted de 24 horas entrega. Yeah. ¿Sí? Entonces, eso es lo que él pudo transcribir y escuchar. Doctora Montoya, ¿por qué quieren a su defendido llevarle a la cárcel de alta seguridad, que es lo único que tenemos para calificarle de esa manera a una fea cárcel ubicada en la capital de la provincia de Cotopaxi, en Latacunga? ¿Le quieren llevar allá o ya le han llevado? Seguramente que ustedes conozcan, porque lo quieren tener a buen recaudo de cualquier otro personaje que pueda cambiar o al que él le tenga bastante confianza para decirle esto es lo que me pasó y justificar porque ahorita le están hundiendo en vez de defenderle. Le vamos a poner el conocimiento que por eso inclusive dimos ahí la rueda de prensa, porque su integridad física, el mismo al momento que nosotros tuvimos la entrevista directa, tuvimos solo 5 minutos, no tuvimos acceso todavía en la 9 de octubre y Patria, entonces nos permitieron solo 5 minutos y él dijo, ¿saben qué? Me están trasladando a la cárcel de Latacunga por orden directa de la subsecretaria de Justicia. Ahí está. ¿Sí? Entonces nosotros nos trasladamos inmediatamente al Ministerio de Justicia. Pero ustedes debían protestar. Pues. Pusimos ya los oficios correspondientes, inclusive hasta el día de ayer nosotros llamamos porque nos dijeron que sí iban a poner una atención porque lastimosamente no puede quedarse aquí porque existe hacinamiento. Ese es el único pretexto que nos han dado. Ajá. Pero entonces, y nos dijeron que él una vez que se ha trasladado a la Tacunga, después de la contestación al oficio respectivo, podrían traerlo a la cárcel 4. ¿Por qué pedimos también el resguardo? Porque él, siendo una parte entre sus labores profesionales, ha investigado ciertos casos que también podría afectarle al momento que esté allá metido en esa cárcel. ¿Sí? Y él tiene solo prisión preventiva. La cárcel de la Tacunga es cuando ya tengan una sentencia. Perdone que le moleste, Jean. El tema es que no ha sido solamente una experticia, han sido 2. ¿Para qué era la intervención de 2 peritos adicionales? A la primera han intervenido 2 peritos, así dice una crónica del diario El Universo, respetable diario ecuatoriano. Ha estado un capitán y un sargento y se les habría entregado un audio mejorado. Híjoles. No, aquí hay algo, doctora Montoya. Quiero aclarar lo que está diciendo el diario El Universo. La primera experticia hace mi defendido, ¿sí? Luego, lastimosamente a través del acto urgente, ponen ahí sí, por regla, como dice, ¿no es cierto?, el Código Integral Penal, a los 2 peritos para que cotejen esa información. Ahí le ponen al capitán. Exactamente, ya. ¿Quién es el capitán? Los medios sabemos. No puedo tampoco mencionar, vuelvo a repetir, por eso nosotros también en el momento que se hubo la formulación de cargos. Pero no, pues usted está jugándole, no está colaborando con la defensa. Me parece a mí, no, yo puedo estar. ¿Cómo? Nosotros sí estamos colaborando. La transparencia. Lo que pasa
Sí. Necesitan ustedes como herramienta la Sí, pero transparencia. nosotros mientras Para defenderle bien. existe otro proceso anterior, que es el caso de concusión, ese todavía está en investigación y nosotros tenemos que omitir ciertos nombres por ese caso. Cuando ese entra en instrucción no hay ningún problema, pero lastimosamente nos data que por el otro caso principal tenemos que omitir ciertos nombres. Lastimosamente la prensa sí se le ha filtrado esta información, pero nosotros, Pero es certera, pues. Sí, sí es certera, Claro. ajá, sí es certera. Ajá. ¿Y ahí qué opina usted? Usted es la que le defiende. Vuelvo a ¿Qué repetir. Los medios hacen también su trabajo al igual que nosotros. ¿Sí? Nosotros tratamos de buscar la verdad y él que salga libre. ¿Sí? Puede ser sancionado administrativamente por el trabajo que hizo, pero no penalmente. Aquí no ha habido fraude procesal. Déjense llevar por nuestro guión, por nuestro libreto, y le tendrán al señor perito improvisado su defendido en cuestión de días, pero le vamos a llevar a la Tacunga para evitar que él pueda, de su propia cuenta, platicar con una tercera persona y decirle la verdad, qué es lo que ocurrió. Entonces yo me permito rogarle encarecidamente que nos cuente cuál es la hipótesis que ustedes manejan. La hipótesis que nosotros manejamos y que también consta en los diarios y en la rueda de prensa que ayer se dio es la improvisación que se le otorgó a él, ¿sí? No fue el delegado principal. La otra hipótesis es que para este tipo de experticia se necesita otro profesional para que puedan cotejar la información, que el equipo necesario que tienen que haberle proporcionado sea el adecuado, ¿sí? Inclusive el ambiente donde se desarrolla. Cuando nosotros solicitemos las prácticas, inclusive haremos el reconocimiento del lugar para que se vea que no es esta clase de experticias y por la importancia del caso principal, tiene que haberse dado el sigilo necesario para que se haga esto. Sí, lastimosamente, donde él hace las experticias conjuntamente con otras personas, donde involucra ruido. ¿Sí? Entonces eso puede haber confundido y puso lo que escuchó. Sí, ¿qué puso? No puedo mencionarle. Ajá. Pero usted conoce. Sí, que tengo conocimiento. Exacto. Como defensora tengo que tener conocimiento. Claro. ¿Y cómo le van a defender? ¿Este es un apellido o un nombre? Son nombres, son apellidos, son lugares. Ya. Sí, estamos. Son varias. Ujú. Ya, no sé si usted tenga algún menú final de esto. En términos de preguntas periodísticas, ¿no? Bueno, básicamente es O una ciudadana. pena, es una pena que nos estemos ocupando de estas cosas, que en un proceso tan grande, que es tal vez el mayor escándalo de corrupción de la historia de la humanidad, porque involucra a tantos países, nos estemos ocupando en el Ecuador de un perito que posiblemente no tenga toda la experticia para hacer una transcripción que mucha gente lo hace a diario, 40 minutos, eso es cuestión de horas, ¿no? Que ponga en duda incluso el trabajo de la fiscal Diana Salazar y obviamente del fiscal general del Estado, porque esos son los que están detrás, pues, manejando la investigación. Entonces, no puede ser posible de que en un caso tan complicado, pues, pongan a alguien que no es experto en levantar un texto, ¿entiende? Entonces, esto es bastante grave. Muestra detrás quiénes son los que están manejando la investigación del caso de Odebrecht aquí en el Ecuador. Mira, hace unas semanas hubo un encuentro en Centroamérica, donde llegó, de lo que tenemos conocimiento, el asistente del juez Moro de Brasil. De todos los países, los que a ellos les preocupan son dos, Venezuela y Ecuador, porque en Venezuela y Ecuador no avanza para nada esto. Entonces, claro, si usted se da cuenta, todos los días estamos en estas minucias, en estas cosas minúsculas, ¿ok? Y no estamos viendo en verdad quiénes son los ladrones, quiénes son los que jugaron con el nombre del país y quiénes hicieron de tontos a los ciudadanos. En este caso, ¿qué correspondería? ¿A qué organismo o la institucionalidad constitucional del Ecuador, apoderada como está de los autores y cómplices, claro, y encubridores? Porque ese es el problema. Y los amigos también, por supuesto, todos claro, los del círculo, así es. Mire, hay, o sea, es definitivo. Esto, o sea, hace algunos meses se hablaba de quiénes se quedaban en los organismos de control. Bueno, pues ahora está demostrado quiénes son los que están en los organismos de control.
O sea, es necesario un referéndum, una consulta popular sobre que tienen que irse todas las personas que estuvieron cercanos al círculo de Rafael Correa. O sea, ¿hasta cuándo la ciudadanía, las organizaciones sociales van a tolerar que los amigos del expresidente Rafael Correa continúen manejando estos casos sensibles que tienen que ver con la corrupción o supuestos casos de corrupción dentro de ese gobierno, donde fueron parte? Entonces, el asunto es que es un error, bueno, digamos que fue un error del señor, como dice la doctora Montoya, pero no podemos, pues, en un caso tan grande estar plagado de error tras error tras error, no, pues, o sea, es decir, aquí tal vez él es el menos culpable, digamos, dentro de todo el análisis, ¿no? Sino es el señor Vaca y la doctora Salazar. Parece que el caso Odebrecht le está quedando muy grande a este par de personas. ¿Por qué lo dice? Porque cómo van a acoger, por ejemplo, en este caso, a una persona que no tiene ningún expertise, le presionan, según la doctora. Le improvisan. Eso, le improvisan en un caso tan serio, donde la prueba tiene que ser tratada con el máximo cuidado, porque, claro, o sea, es algo que va a continuar durante mucho tiempo. Claro. Entonces, no puede ser que ellos traten el caso de esta forma. No puede ser que afuera, en el exterior, en el extranjero, le pongan al país en comparación con Venezuela, con ese estado fallido ya, ¿no? En la justicia. Aquí se ve también que el trabajo de revivir la justicia, de darle una nueva cara, un nuevo rostro, ya todo el mundo duda ya de esto, con este tipo de casos en donde hay una persona que no sabe transcribir, pero le obligan, luego aparecen otros dos, y claro, y ponen en duda y ponen a sospechar a todo el mundo de que tal vez lo coaccionaron, de que lo presionaron, de que querían involucrar a más personas. Entonces no puede ser posible. ¿Por qué la ley prohíbe, doctora Montoya, con todo respeto, que se conozca el nombre de los peritos, por ejemplo? Estamos en una investigación previa, ¿sí? Cuando estamos en esta etapa no se puede dar información porque está tanto Fiscalía como las partes involucradas buscando la información para que se pueda abrir una instrucción, ¿sí? Entonces todo eso es de carácter reservado. No por el caso, somos porque en la etapa procesal así lo determina, ¿sí? ¿Es universal esta? Nuestro Código Integral Penal lo manifiesta así, tenemos la etapa de investigación, de instrucción y en cuanto a la pero fase. es universal, digamos, este principio de, ¿qué se puede decir?, de privacidad que incluye nuestro famoso COIP, o el famoso COIP, librote que es, ve, ahí está, ahí al final, usted sí lo identifica porque trabaja con ese código. Allí, en ese código, ¿en qué artículo se prevé el ocultamiento a todo el mundo de información dentro de un proceso, en este caso investigativo o indagatorio, no sé cómo se llame, por favor, el código? Tenemos que tener claro que el señor está acusado por supuestamente fraude procesal, que está en el 272, ¿sí? ¿El cuál? En el 272 por el fraude procesal, ¿sí? Sí. Esa es la acusación contra su defendido. Exactamente. De ahí estamos hablando por el artículo 560, que es el donde se da el procedimiento, ¿sí? Y por la investigación que se está dando no se puede. Quiero aclarar, ¿sí?, que cuando estamos en investigación se pone esta reserva, este sigilo, porque puede influir factores externos que afecten, ¿no es cierto?, en la investigación tanto de la Fiscalía como de las partes. ¿Ya? No es que se ha puesto por interés o por precautelar a ciertas personas, sino porque se mantenga la reserva de cierta información que pueda afectar en cuanto a la proporcionalidad de la libertad, de inocencia o culpabilidad de las personas. ¿Ustedes se sienten amenazados por el poder público? Nos sentimos un poco presionados, ¿sí?, por la injusticia que está cometiendo contra nuestro defendido, porque se está violentando el debido proceso que lo mantiene la Constitución en su artículo 76. ¿En qué caso? En el que se le está mandando a la cárcel de la Tacunga, ¿sí? Ahí estamos violentando ese proceso y cuando él tendría que estar aquí, ¿sí? Puede ser en la cárcel del Inca o en la cárcel número 4. Entonces, inclusive el acceso que nosotros hemos tenido también ha sido un poco restringido. Entonces, sí nos sentimos un poco de esos, nosotros violentados en cuanto al ejercicio también de nuestro trabajo. Otra de las cosas, Jan, es que en lo que nosotros hemos dado cobertura
de muchos años, lo que suelen sugerir los defensores y le dicen al detenido, ¿quiere usted salir en libertad? Obviamente el detenido dice, desde luego. Entonces usted tiene que ceñirse, digamos, a esta estrategia que hemos combinado con los fiscales o con los abogados, fundamentalmente con los fiscales, ¿no es cierto? No quiero decir que eso exista de parte de Paola ni del señor doctor Luis Fuentes, pero voy a pedir la opinión de un gran ciudadano con formación militar absoluta y total. Este es nuestro país, general, lamentablemente. A esto hemos ido a parar. No hay confiabilidad en nada ni en nadie. Y aquí prima es el ocultamiento de las cosas que otros organismos, en este caso, por ejemplo, el doctor Yal. El doctor Yal debería pararse en plena Plaza de la Independencia y repartir dedo acusatorio a todo el mundo. Es decir, a mí no me van a hacer el tonto, porque yo soy el director, el jefe, el responsable de la marcha de la justicia en nuestro país. ¿Qué le parece a usted lo que acabo de manifestar, general? ¿Quién responde después de él? Porque el Congreso hay mayoría oficialista. Póngale el nombre que el ciudadano común le va a poner. Ellos no van a hacer, esa mayoría no van a acusar a nadie. Todo el aparato judicial, fiscal, de organismos de control, el procurador, creo que le han puesto un puente dental, no habla para nada. Ahora creo que tiene que acudir a algún estamento judicial a dar su declaración. Nadie le obliga. Y la corta bancada opositora no puede hacer más de lo que, sino pelearse. Entonces ahí les ponen ese ridículo apodo que todo el mundo está en la asociación de ideas recordando. General Jarrín, ¿a qué estamos sometidos? ¿Qué usted llamaría la atención? Ya no tenemos institución en quien confiar. Buenos días, gracias por la invitación. Mi saludo a los compañeros de panel. Estamos tratando un tema que se refiere concretamente a la corrupción. El licenciado Cano ya topó el tema en cierta manera. Yo podría decir que no es mi campo jurídico, por el cual puedo expresar una opinión profesional, pero a luz de la opinión pública tenemos que considerar la responsabilidad que tiene el gobierno, las instituciones, considerando la dificultad que todavía sigue atravesando el país por la falta de separación de poderes, sin nombres particulares, pero lo que ocurre en este caso es que hay un compás de espera. La estrategia es esa, demorar y esperar que los hechos sobrepasen al problema. Si es que estamos esperando eso, ocurre, en primer lugar, que pueden darse muchos errores en la situación que se está tratando. Entonces ahí viene el caso de los peritos, viene el caso del manejo del COIT, de que no ha habido la transcripción adecuada. Estos errores son el producto de acontecimientos que están superando al hecho concreto que es de corrupción. Y eso es premeditado. O también ese compás de espera significa una oportunidad de desviar el tema. Se traslada a otra situación. Ya no se está analizando el tema concreto, sino que por cuestión de afectación al COIT y por los procedimientos ya se diluye el problema principal y se discuten otros temas que aparecieron y se va diluyendo y olvidando del tema fundamental. Entonces, o son los hechos que sobrepasan y las circunstancias que sobrepasan,
o son los errores que van apareciendo, o es la oportunidad para desviar el tema y ya no tratar el tema en forma concreta. Si en situaciones de crisis analizamos este particular, es lo que siempre ocurre, hay un congelamiento. Usted ha dado algunos nombres de que no opinan, de que no responden. Es un congelamiento a la situación, ante las situaciones de crisis. Este congelamiento es no asumir responsabilidades y esperar que hayan, se les llama vulgarmente, cabezas de turco, ingenuos que aparezcan en el camino o que simplemente se diluya el problema. El fenómeno de la corrupción no lo estamos analizando en el verdadero nivel que tiene. No solamente que es prioritario en el país, es un fenómeno de carácter geopolítico. ¿Y por qué lo digo así? Porque si hay una empresa que tiene un poder que controla a 12 países latinoamericanos, es un poder que está desafiando a la Constitución, a las leyes, a los valores y a la democracia de 12 países. ¿Y qué es lo que tenemos como hecho concreto? El análisis, la investigación y, como ya se ha mencionado, internacionalmente reconocido que Venezuela y Ecuador no avanza. ¿Por qué? Porque estamos involucrados en que faltaron los audífonos para el perito, de que se cambió el nombre dentro de la declaración del perito. 2 nombres. Es decir, ahí estamos dándonos la vuelta, enredando más en ese compás de espera estratégico para que aparezcan nuevos errores, para que se diluya el problema y para que se desvíe el tema que se está analizando. Y digo que es geopolítico no solamente por el poder que tiene para 12 países, sino porque el espacio no es del país, el espacio es latinoamericano. Entonces, si está afectando a valores, a instituciones con un gran poder en el espacio latinoamericano, eso es un tema geopolítico. Y un país como Guatemala perfectamente lo vio en esa dimensión y pidió a ONU una comisión especial que venga a investigar el caso del país y de los otros países. De tal manera que no haya oportunidad de subterfugios para que la reserva del caso, para que se trate con la confidencialidad acordada entre las partes, para que haya un tiempo prudencial de investigación, porque no permite la ley. Si estamos dándonos cuenta de lo que ocurre es que las leyes de los diferentes países no son homólogas. No se puede tratar con una sola ley a todos los países involucrados. Entonces hace falta una comisión especial y una versión, un espacio particular que se dé a esta comisión multinacional para que pueda llegar a la profundidad de los hechos. No estamos defendiendo el caso concreto del país, estamos defendiendo a Latinoamérica, de los 12 países involucrados en una profundidad tan grave como nunca ha acontecido y que tiene que ser dilucidada en función de lo que representa la democracia, las leyes, las instituciones y los valores que tienen los diferentes países, que para la situación es de carácter importantísima. Y tenemos, sin embargo, organizaciones internacionales. Voy a mencionar la UNASUR, especialmente para buscar la identificación de los países que pertenecen a Sudamérica, para ver el futuro y evitar que los conflictos. Qué oportunidad más brillante que se tiene para tratar este tema en ese nivel, y no una comisaría, y no una intendencia, sin menospreciarlas, claro. Pero el tema es de tal magnitud que sobrepasa a todas las instituciones particulares de cada uno de los países. Ninguno de los 2 abogados entiende cómo se ordenó hacer un segundo análisis. La doctora Montoya nos acaba de decir, nosotros también lo entendemos y creo que también su colega ha manifestado lo propio. No hay un alcance, o más bien se configura un alcance
al que ha hecho el cabo José F. Y en la segunda pericia, hecha al audio, habrían participado 2 peritos según el Universo, un capitán y un sargento. Y se les habría entregado un audio mejorado. Esta es la parte que ustedes tienen que vérselas porque es el macroabuso más significativo en contra de su cliente. Repito, ¿cómo es que definió la autoridad competente, doctor Yal? Un segundo análisis, doctor Yal. Un segundo análisis al audio. Y no un alcance al informe que hizo el cabo José. En la segunda pericia hecha al audio, habrían participado 2 peritos, un capitán y un sargento, doctor Yal, que él es el responsable de la conducta de la justicia ecuatoriana. Y se les habría entregado un audio mejorado. Tiene que darnos una explicación la judicatura. No hay más a quién apelar en este momento. ¿Quién permitió esas prácticas? Y ustedes casi que les ha correspondido asimilar, tal como viene en paquete la cosa. Esa es la parte complicada. Los abogados han responsabilizado lo que puede pasar con su defendido en el tema de seguridad a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia, termina diciendo la crónica del diario El Universo. Doctora Paola, ahora sí, ¿qué han conversado sobre esto con su colega? Lo que he manifestado normalmente, en la Administración de Justicia, sí, nosotros sí vemos que existen varios vacíos. Lastimosamente, nuestro defendido pudo haberse excusado en primer lugar, pero lastimosamente él, por cumplir su labor, ¿sí?, él lo hizo. Pero se sintió presionado, lastimosamente, porque él es inferior a los superiores que le estaban presionando, que dentro de las investigaciones… ¿Qué le presionaban? Que entregue rápido la información, porque era en 24 horas. Pero Eso de las características que ellos… Exactamente. Es que quiero aclarar esto, que si estamos hablando de un evento que es de conocimiento nacional, que puede provocar hasta inclusive una conmoción, tiene que haber dado las garantías, tiempo necesario para que él pueda hacer un trabajo eficiente. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, lastimosamente le presionaron para que haga 24 horas. O sea, si supiera la verdad, el pueblo ecuatoriano se lanzaría a las calles, porque esto ya sería el colmo, que le hayan sugerido que él haya escuchado un nombre que después lo borraron y lo… Eso se podría hacer ahora. Aquí le podemos hacer a usted decir otra cosa, actuando con mala fe, por la tecnología que tiene ahora el procesamiento de audios. Pero eso y quiero de poner imágenes, en claro, incluso. que nosotros podemos contar o otros medios o una tecnología necesaria para hacer este trabajo, pero Fiscalía proporciona ciertos equipos que lastimosamente ahora estamos demostrando que pueden ser hasta deficientes para este tipo de casos. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí no estamos inculpando a una persona que quiso o puso nombres porque le presionaron a factores externos. Sí, aquí solo le presionaron institucionalmente que entregue rápido la información. ¿Sí? No hubo aquí presión externa. ¿Qué están reclamando ustedes? Entonces, el ritmo están defendiendo el ritmo y el tiempo que debía haber ocupado su defendido. Exactamente. Hay protocolos dentro de criminalística para realizar estas experticias. Entonces ellos saltaron estos protocolos. ¿Quiénes son ellos? Los Fiscalía, los delegados encargados dentro de la investigación principal. Los interesados. Exactamente, Ya. sí. Ustedes han mencionado algo importante. Pero ahí la Fiscalía estaría interesada en exculpar ese nombre o en borrarlo y convertirlo en otro. ¿Algo de eso? En falsificar, si cabe el término, el audio. Quiero aclarar una cosa. Usted ha manifestado igual que se aclaró o se mejoró la reproducción del audio. Mejorado, exactamente, ¿no es cierto? El momento que nuestro cliente… O sea, le dieron otra grabación más clarita, decimos, en el lenguaje ciudadano. A nuestro cliente, ¿no? se supone que le dieron una información original, él donde pudo reproducir. Pero el momento que se hace la otra experticia, solo le dice ahí claramente se mejoró, ¿sí?, el audio. Entonces estamos viendo que ya se le dieron a los otros mejores experticias, mejores facilidades, para que pueda, inclusive hasta más tiempo para que hagan esta diligencia.
Jamás hubo una intención de cometer un delito, de llevar al engaño o de beneficiar a una persona. Aquí lo que existió es la presión por hacer un trabajo a la fuerza, por las órdenes. Ni siquiera se le entrega audífonos y tuvo que de su bolsillo ir a comprarlos. ¡Qué extraño! Y así pusieron que en 24 horas se entregue una experticia que debieron hacer 2 peritos y que por lo general debía haberse demorado por lo menos 4 días. ¿Qué tipo de información querían? ¿Qué tipo de experticia podría haberse dado en realidad? Esto ha señalado su colega y está bien preguntado y bien señalado. ¿Usted comulga con...? Sí, exactamente, es la información que nosotros hemos proporcionado y la que nos manejamos. ¿Qué idea tienen ustedes? Ya conversando entre colegas que están en la misma causa, ¿no? Sí. Esto es lo que quisieron y esto es lo que quieren. ¿Quiénes son estos? Por lo menos eso, ¿qué han logrado detectar? Los interesados, exactamente, los interesados principales de la causa que está en reserva, ellos si querían una información veraz, porque el audio jamás se ha mutilado, se ha cambiado, eso está principal hasta ahorita. Sí, pero lastimosamente si querían una experticia eficiente, tenían que cumplir todas las reglas que dice la norma y los protocolos. Sí. Pero se puede aquí tomar en cuenta lo que han manifestado aquí los panelistas, que eso puede hacer algo para desviar esa información. Inclusive de que ha cometido el defendido el fraude procesal que señalaba el 272 usted. La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez en el discurso de un procedimiento civil o administrativo antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Con igual pena será sancionada quien, conociendo la conducta delictuosa de uno o varias personas, le suministren alojamiento o escondite o les proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito para evitar su represión. Y los que estando obligados por razones de su profesión, empleo, arte u oficio a practicar el examen de las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad con propósito de favorecerlos. Ese es el texto global del 272. Consultamos a un penalista de la experiencia del señor doctor, con su permiso, doctora, de la experiencia del doctor Gonzalo. O sea, que solo es por el primer inciso, no por el segundo, que se está... O sea, del 272, el primer inciso, el primer párrafo, por favor. Ya. Ese es el que se está imputándole al señor Fuentes, ¿sí? No el segundo. El anterior, ya lo vemos, pero le di paso al señor doctor Gonzalo Silva. ¿Qué opina usted de la defensa del perito? Gracias, Gonzalo, por la llamada. Un saludo cordial a todos, señores panelistas, a la doctora. Mire, debo manifestarle de que el Departamento de Criminalística de la Policía es uno de los mejores de Latinoamérica, después de la Argentina, en el cual laboran, trabajan e informan gentes muy experimentadas en todas las áreas, especialmente, diría yo ahora, en este asunto de audio y video en su transcripción. Yo entiendo de que la transcripción efectuada por el señor sargento Fuentes no le fue conveniente para la Fiscalía. Así de fácil. Y por esto es que, al no ser conveniente, porque sin duda dice más de lo normal, que no es más de lo normal exponer con claridad y evidencia lo que a su conocimiento se le puso para el estudio, pues consideraron o consideran de que era menester designar otros peritos para que
informen si lo dicho por el señor Fuentes es lo correcto o no. Ya nos hemos enterado el antecedente. Pero de lo que yo le escucho a la señora doctora, la segunda pericia en forma alguna desconoce el fondo de la primera. ¿No es verdad? Entonces, estamos frente a que... ¿Cuál es el fondo? El fondo es los nombres. Si dice, pues, la señora doctora lo que manifiesta es que se le entregó el pendrive con mayor claridad. Pero respecto a los nombres que constan o constaban, no han sido en forma alguna alterados. Entonces, hay que advertir, Gonzalo, de que este informe pericial, si mal no entiendo, está presentado en el juicio en la fase de investigación del juicio de conclusión en contra del Contralor. Así es. ¿No es verdad? Así es. O sea, en la fase de indagación, si bien es cierto, existe la reserva, y que entiendan bien todos, la reserva está entregada para el fiscal y su investigación, no para las partes. No tengo en mis manos ahorita el código para que se lea perfectamente lo que dice sobre la investigación previa y su reserva. ¿Recuerda el artículo? No me recuerdo. Ya. Pero está en la investigación previa. La reserva es para el fiscal, no para las partes. Que se entienda bien, vuelvo a repetir. No para los defensores. No, señor. No, señor. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que al haberse presentado este informe, que sin duda no le convenció a la Fiscalía, pues consideran de que el señor Fuentes ha incurrido en un delito que se dice fraude procesal. Sí. ¿No es cierto? No comparto mucho con ese criterio, pero bueno, se ha elaborado. ¿Cuál? Perdone usted, ¿qué plantearía en lugar de eso? Yo diría que antes, hasta hace poco, y se sigue manteniendo, no está dentro del fraude procesal cualquier desliz de un perito, no está de eso. No, ahí me guardo silencio. Ya. Pero verá, Gonzalo, la Fiscalía comete un error terrible. ¿Por qué? Porque si este informe se presentó en la fase de indagación del juicio de conclusión en contra del Contralor, que sigue siendo Contralor a propósito porque nadie le ha aceptado la renuncia, ni tampoco el Congreso Nacional le destituyó. Claro. ¿No es cierto? Sigue siendo Contralor. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Al aperturar con este informe presentado en el juicio de conclusión, una instrucción fiscal por el supuesto delito de fraude procesal en contra de Fuentes, es la primera etapa de la acción penal en donde se convierte todo en público. Todo. Ya no existe reserva alguna para nadie en etapa de instrucción. Entonces... ¿Incluso? Del todos, pendrive. Todo. Ah. En la Fiscalía puede... la defensa puede acudir absolutamente a todo y hacerlo público. Y si no quieren atender públicamente y exigir, porque no existe ya reserva alguna. Yo podría transmitir el pendrive brasileño aquí, este momento. Una vez de que se ha aperturado la instrucción por el delito de fraude procesal en contra del sargento que presentó este informe, porque este informe debe estar incorporado como sustento para la Fiscalía haber solicitado la formulación de cargos, ¿no es verdad, doctora? Entonces, ya se convierte en público todo lo que se pueda advertir dentro del proceso. Entonces, esta reserva a la que nos hemos referido en algún momento solo se blinda al fiscal para no... En este caso a la fiscal Diana Salazar y al más fiscal para ella. Y para todos los demás están abiertos. Léase bien la disposición, no me recuerdo el artículo, pero sobre la investigación previa. Además, Gonzalo... Ella no puede decir absolutamente nada, entonces. Ella. No los demás. Diana. La señora doctora, pero no todos los demás. Porque las partes litigantes
o sus abogados están en plena potestad de... ¿Qué le preguntaría usted a la defensora Paola Montoya? A ver, si existe ahorita un informe presentado por el señor Fuentes, que supuestamente ha servido como sostén o base para la apertura de la instrucción fiscal por el supuesto delito de fraude procesal, y existiendo otro informe suscrito y firmado por dos personas del mismo departamento de criminalística, que no cambian el fondo del informe, yo lo menos que haría es, no soy quien para... Claro, como defensor, ¿qué haría? Yo les convocaría a los otros dos señores que firmaron el nuevo informe. ¿Cómo se les puede convocar? O a través de la fiscalía. ¿Y si le niegan? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No se puede privar del derecho a la defensa, y más aún en tratándose de una persona que está involucrada y está privada de la libertad. Estos informes son supeditados no a criterio de la fiscal solamente y exclusivamente. Es en el fondo el juez el que decide si valen o no valen. Esto tiene solamente si el como juez antecedente, porque los informes, como los informantes o como los delatores, hacen su trabajo y a veces sucio, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no es verdad? Seguro. Entonces ahí está la defensa que me permito informar. Usted, doctora Paola, y el doctor Valladares, con esto están en obligación de darle a conocer a la ciudadanía cuál es la jugarreta que está utilizando otro sector interesado en el ocultamiento de esta verdad que requiere sea conocida por toda la nación su defendido. Porque de lo contrario ustedes estarían haciéndole juego a la estratagema del otro lado. Ya. Gracias también por la intervención del profesional y gracias por compartir en este medio. Debo aclarar que dentro de lo que viene a ser la investigación, y ahorita que nos encontramos en instrucción, tenemos 90 días para ejercer todos los elementos de descargo. Y me permito mencionar que dentro también de nuestros puntos de defensa va a ser mencionar lo que dice el artículo 511 en el numeral 4, ¿sí? Y el numeral 5, que dice que el plazo o los peritos quienes deben ser señalados o designados deben cumplir ciertos parámetros, y que inclusive en el numeral 5 se habla de que pueden aclarar o ampliar los mismos. Esto no se cumplió por parte de Fiscalía. Directamente se hizo otro informe con 2 profesionales omitiendo este paso. Entonces aquí estamos viendo que se violentó también el debido proceso. Entonces esa también es parte de nuestra técnica o defensa que vamos a utilizar dentro de los 90 días que tenemos de instrucción. Los medios de prueba que nosotros logramos obtener son igual, nos tienen que facilitar tanto Fiscalía, porque nosotros tenemos que esclarecer la verdad, que aquí nuestro defendido es inocente. Él nada tiene que ver o involucrarse con pedidos de que él haya recibido, como se quiere dar a entender, algún dinero o coimas para presentar un informe. Aquí no se ha omitido, el informe existe, la prueba principal existe, que es la flash, ¿no es cierto?, donde consta la información, y como manifestó el profesional, el juez es el que valora todos estos medios de prueba. ¿Sí? La revista Criterios con Jean Cano en la cadena Democracia, ¿cuál es su comentario general sobre esto? ¿De qué pata cojea la defensa? Perdone por así decirlo, pero es un decir popular y muy ciudadano, doctora Paola. Con todo el respeto que usted se merece, y igual su compañero el doctor Luis Valladares, que no ha venido. Bueno, es algo bastante penoso lo que está sucediendo con el perito, pero como digo, o sea, insisto en que esto muestra la metida de mano en todo el sistema de justicia, en todo. Entonces, el presidente Lenin lo que tiene que hacer es ya obligarles a sacar las manos a toditos los que metieron la mano en la justicia. Claro, perdone, ¿y la judicatura? También, o sea, ellos también, obviamente. No, pero ¿qué exigencias debe primar de parte que se vea, que se escuche a nivel nacional
las instrucciones o reclamos que tenga que precisar el doctor Oyala. Pues, claro, su escepticismo es elocuente. sí, o sea, yo no creo que el señor Yalc pues se apersone de que brille la justicia, al menos en este caso. No lo ha hecho y no creo que lo haga, ¿no? Pero es necesario, mire, hay un punto fundamental, y ahora Luis Verde Soto en El Universo también lo escribe, acerca de que hay un problema aquí. El problema es que la gente no se está uniendo, está dejando que el gobierno, que el Estado manipule absolutamente y dirija todo lo que es el diálogo nacional. El diálogo nacional no depende, pues no necesitamos siempre el papá Estado para que nos diga qué hablar, qué no hablar. Creo que las organizaciones de sociedad civil, absolutamente todas, pueden ir a un diálogo aparte para que le digan al gobierno qué es lo que tiene que hacer. No como está sucediendo ahora, porque estamos viendo de que está demorando. O le respalden al presidente y le exijan lo que sea. Exacto, pero si le dejan, no, él los conoce, él tiene obligación, él se queda solo en la retórica. Y ustedes y nosotros, ¿cómo le ayudamos al presidente a que él refleje una desconfianza nacional en la justicia? Exacto, o sea, ahora y a mismo. que ponga orden en el país. Precisamente. Para eso está, para eso le eligió. Y yo creo que es muy necesario que la sociedad civil, ¿no?, pueda discutir ya el tema de una real reforma en la justicia, que le devuelva institucionalidad, como decía el general, ¿no?, que le devuelva confianza. Construir la confianza luego de una década de darle palo a todo el mundo es bien complicado. Hay muchos, claro, extremistas, ¿no?, que quieren que esto suceda en 2 semanas. No va a suceder en 2 semanas. Puede ser que nos cueste a los ecuatorianos años de reconstruir esto, pero tiene que dar un primer paso. Y todos los que estaban en un principio... ¿Quién pues, tiene que dar un primer paso? Al menos la sociedad civil. Correcto. Claro, la sociedad civil, nosotros mismos los ciudadanos. Es decir, unirnos, o sea, lo que no lograron los políticos de nuevo hace año y medio, pues que ahora lo haga la sociedad civil. Tiene muy buenas propuestas entre todos, los ya unidos, los trabajadores, las cámaras, los empresarios, que se dejen jubilados de cálculos electorales, ¿no? O sea, que todos, claro, puedan confluir en unas propuestas por dejando de lado, claro, la institucionalidad democrática. Y como usted dice, si tienen que respaldarle al presidente Lenin, bueno, pues lo respaldan. Si tienen que exigirle, le exigen. Le exigen, pero... Lo que sea, pero que se puedan unir. General, ¿qué opina usted de esta sugestión que formula atinadamente mi compañero? Precisamente es una recomendación atinada porque la sociedad, las organizaciones sociales tienen un rol fundamental. Pero no podemos desconocer la actitud que está teniendo el gobierno. El presidente ha dicho, soy presidente de los ecuatorianos. Y eso es magistral, porque ahí está integrando, al menos por la palabra, a todos los ecuatorianos. Porque al tratar la corrupción es un problema de Estado. Y el ejemplo más concreto es en esta actitud que tiene al momento, como ha manifestado el diálogo, confianza en las Fuerzas Armadas, conversar con los mandos militares, participar para tomar decisiones con las Fuerzas Armadas, porque ha dicho, sí son deliberantes y hay que conversar con ellos para tomar unas decisiones. Y ha dicho además apoyarle al ISFA. Todas estas manifestaciones son de una actitud altamente positiva, pero no hay cómo quedarse ahí. Claro. De la actitud positiva que le genera una gran plataforma e incrementa su poder político, como nunca se ha tenido. Sí. En menos de un mes ha alcanzado sobre el 80% de respaldo ciudadano. Entonces, hay participación ciudadana con una actitud por parte de la ciudadanía de apoyo a su presidente y por parte del presidente para ganarse mayor respaldo con su actitud. Pero no es suficiente porque de la actitud hay que pasar a la decisión y a la acción. De acuerdo. Y aquí viene un problema. Hay una hoja de ruta y hay unas líneas rojas que han establecido quienes están en confrontación del liderazgo porque creen que el expresidente sigue teniendo poder.
y no se dio cuenta jamás, aún dejando de ser presidente, que ya es un ciudadano solamente. Por consiguiente, no debe interferir en las decisiones políticas gubernamentales para solucionar un problema de este tamaño y de la magnitud transnacional que tiene, como es la corrupción. El señor presidente Lenín Moreno, no hay otro. Así es. Le dicen a usted, señor presidente, perdona que le diga de esta manera, que usted es un desleal. La lealtad a la patria es la única lealtad grande, es la única lealtad inmensa. La lealtad no es a los seres humanos, es a la patria. Que quede bien claro. ¿Qué quieren bien claro? La lealtad es a la patria. Y para mí, en forma personal, la lealtad es al otro ser humano en el momento en que le tiendo la mano para dialogar. A lo mejor me he ofendido. Puede ser. Igual, le tiendo la mano. Está más claro, pero del dicho al hecho, ¿qué más se le puede exigir? Doctora Paola, lo último, yo creo que le hemos repletado de verdad y de su estado de ánimo es distinto al abandonar este medio de comunicación, en sentido de que la obligación va a ser mejor cumplida. Porque de lo contrario, yo le voy a sugerir a su defendido que cambie de defensores. No le están defendiendo. Ustedes tienen todas las herramientas para dar ejemplo al resto de colegas y de profesionales del derecho de cómo se debe actuar en estos tiempos, sin dejarse avasallar por esos cuadros que dicen ser juzgados, por esos cuadros que dicen ser judicatarios, como se llamen, por esos cuadros que hoy ostentan las misiones de la Fiscalía, de la Contraloría, los órganos de control, pues no. Ustedes tienen ahora, con el señor doctor Valladares, una obligación que la vamos a estar observando. Ustedes no van a abandonar el caso, ¿verdad? No. Quiero aclarar, nosotros estamos frente a un compromiso, ¿sí?, de que tenemos que sacar en libertad a nuestro cliente, pero por los medios y las proporciones de las pruebas y los instrumentos legales que nos han facilitado. Nosotros no podemos inventar otros instrumentos y artículos que no nos proporcionen la correcta defensa, ¿sí? El momento en que nosotros tratemos de yo adelantarme o poner mi criterio, ¿sí?, en el momento de la instrucción, estaría yo dando paso también a que Fiscalía pueda adelantarse lo que nosotros vamos a tomar como estrategia, ¿sí? Las herramientas que le hemos mencionado a ustedes son las principales con las cuales justificaremos. Pero hay otras. Hay otras, digo. Sí, exactamente. Pero eso le digo, son 90 días de instrucción que nosotros, no solo en las que he mencionado, las principales que vamos a agotar, como habrán más, donde pediremos informes, por qué se le nombró a él inmediatamente, por qué se excusó el otro perito, por qué no se puso a los otros dos como principales. Una investigación en cuanto a los equipos, cuando han sido renovados. ¿Por qué no nos dice entonces los nombres del capitán y el sargento que han hecho cambiar prácticamente? A ver, no está cambiado. Eso quiero aclarar, por favor. O sea, ¿quién se nos quiere sacar? A nosotros se nos quiere imponer una... Es que dicen que en vez de fulano han puesto sultano. Eso es lo que menciona Fiscalía. Eso es nosotros lo que tenemos que desvirtuar. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos desvirtuar. Que lastimosamente las herramientas que él tenía no fueron necesarias para poder escuchar. No, a su defendido le presionaban. Eso vamos a demostrar. Fiscalía o desde alguna parte para que no ponga el nombre que él estaba escuchando. No estamos diciendo. Por eso es que existe la presión en cuanto a que presente él el informe, ¿sí? Los superiores jerárquicos de él, ¿ya? El entramañado que puede ver que... ¿Qué están defendiendo ustedes? Nosotros que él realizó un trabajo así y puso lo que él escuchó. Lastimosamente, Fiscalía pretende acusarlo de fraude. Pero usted no nos quiere dar el nombre que él escuchó, pues. No podemos dar. Vuelvo a repetir. Pero Gonzalo Silva, un profesional, dice que sí pueden darlo. Es obligación, sí, pero yo no puedo ahorita, por estrategias que nosotros estamos deteniendo, dar los nombres y yo caotizar. ¿Y qué es grave ese nombre? Caotizar lo que viene a decir la... Usted dice, o sea, vendría una caotización general, entonces ese es el nombre complicado que ustedes no quieren ser los que lo digan.
No, o sea, nosotros no estamos tampoco atados. ¿Y a usted no le gusta esa expresión del expresidente Velasco Ibarra, que dice, sin amilanarse el ejercicio de cualquier tarea humana y profesional? Sin amilanarse, dice el viejo mandatario ecuatoriano. ¿Están ustedes presionados por las circunstancias o amenazados como defensores? Mire que ahora no vino el doctor Valladares, qué pena. No, o sea, no estamos presionados, nosotros estamos realizando nuestro trabajo profesional, ¿sí? Nosotros en derecho acudiremos a todas las instancias, que inclusive en tribunales se llegará a esta instancia para demostrar la verdad, que jamás, principalmente, no ha existido fraude procesal, ¿sí? Que es lo que está acusando a Fiscalía. Claro. ¿Sí? Porque vuelvo a repetir, la información, el pendrive está intacto. Esa información jamás mi cliente ha omitido, ha violentado, ha cambiado esa información. Pero que le han entregado mejorado, dicen. Eso es lo que también dentro de la investigación, dentro de lo que nosotros, de nuestra prueba, ¿sí? Para por eso le dije, ¿por qué no pusieron en el bolsillo y en la cartera más profunda de su...? No podemos nosotros tener esa información. Y el doctor, igual que está ¿No podían haber pedido una copia? No podemos pedir copia todavía, ¿sí? Eso le digo, no podemos. Porque todavía no podemos pero, todavía. Podemos porque vamos a pedir inclusive hasta otra experticia, ¿sí? Alejados de lo que tenga que ver con criminalística dentro de los que fueron. Pero ya les ganaron porque hay dos instancias. Pues, ya han sido usadas las dos. Por eso le digo, ¿quién nombró al capitán y al sargento? Para Fiscalía, la segunda. Fiscalía es la que delega, y específicamente el doctor doctora, Vaca. El doctor Vaca Mancheno Vaca es el que delega el acto urgente, ¿sí? Él es el que delega el acto urgente. No hay que atribuirle a Diana, a la doctora Diana. No. Sino al fiscal Vaca. Él es el que ordena el acto urgente. Ya. En fin, estamos aprendiendo también, una vez más. General Jarrín, y esto... Doctora, si... Yo ya no voy a insistir, porque ya no hay dónde, sino esperar que usted mismo nos haga la fineza de anticiparnos una visita. Le tenemos abiertas las puertas para que usted y el doctor Valladares tengan la bondad de pelear junto a la ciudadanía por su defendido. Él me parece que está en una buena lid, pero amenazado, y peor si les llevan a la Tacunga, le van a tener frito ahí, complicadísimo. Eso no es de que permitan, doctora. Sí, eso vuelvo a repetir. Nosotros hemos asumido la defensa de este caso, específicamente del perito. Lo que tenga que ver con el caso de concusión, sí, eso es muy aparte. Eso no están ustedes. Nosotros no estamos en eso quiero aclarar. ¿Sí? Entonces nosotros lo que nosotros debemos demostrar que nuestro defendido jamás ha cometido fraude procesal que pueda afectar ese fraude procesal a un juicio principal, ¿sí? Y que nosotros dentro de las investigaciones, pruebas, versiones, testimonios, reconocimiento de lugares, vamos a desvirtuar que no ha cometido nada. Okay. No ha existido cambio de nombres, no ha existido cambio de lugares. Sí. Él puso lo que escuchó. Es como nosotros estamos aquí, lastimosamente, pues cuando nos comunicamos, yo no escucho lo que me pueden decir directamente y me he pedido una réplica, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que puede haber sucedido con nuestro cliente y lo que vamos a demostrar. ¿Sí? Ok. Muchísimas gracias y que tenga un buen día, doctora Paola Montoya. Doctor Silva, gracias. Usted escuchó la última partecita, la concusión si está definitivamente probada, no es probable. Mire, yo no creo que la concusión esté probada, si están en etapa de indagación. Todavía no se ha llamado a formulación de cargos del Contralor, ni siquiera se dicte como instancias previas de indagación, la instrucción para después irnos a la etapa del juicio. Hay una cuestión muy importante. El sostén, digo yo, para fundamentar la petición de la Fiscalía al juez para la formalización, que se formule cargos en contra del señor Fuentes, se basa en el informe que presentó en la investigación previa del juicio de conclusión, que como hemos manifestado se mantiene en reserva solo para la Fiscalía, y así dice, creo, el artículo 563, 64, algo así del COIF. Pero bien, el informe debe estar presentado en el juzgado que ordenó o que sustanció la audiencia de formulación de cargos y en la cual se ordenó la privación de la libertad del señor Fuentes.
allí está el informe. Allí. Y al haberse presentado ese informe como sostén o base o fundamento para la formulación, ese informe ya es público. Y todo mundo puede acudir a recabar, a estudiar o a solicitar. ¿A quién le pedimos? ¿Al fiscal Vaca? Al juez. Al juez. El juez que ordenó la detención del señor que practicó la formulación de cargos, él tiene esa documentación. El juez que ordenó la prisión de Luis... Por supuesto, porque en base de qué dispuso, pues. Claro. Porque toda petición debe estar razonada, fundamentada y motivada, tanto para solicitar cuanto para decidir. Entonces, allí tienen ya el documento. Pero yo me pregunto yo simplemente, ¿en base de qué razón, en base de qué, digamos, se preparó la audiencia de formulación de cargos en contra del señor Fuentes? Por su informe. Nótese y claramente, Gonzalo, en ese informe está constando todos los nombres y apellidos de su estudio. Que como escuché a la doctora Montoya, los otros peritos designados en forma alguna alteran o cuestionan el fondo. Entonces, he de acudir a que los peritos nuevos, o sea, los dos designados, que también sus nombres y apellidos deben constar en el informe, en la petición que solicitó la Fiscalía para fundamentar en audiencia de formulación de cargos, deben estar ese informe segundo y los nombres y apellidos de cada uno de ellos. En criminalística saben todos. Les conozco a casi todos y me conocen a mí también todos. Entonces, aquí que nos dejemos de que por omisión, que a mí me delegaron, que me encontraron por la calle y me hicieron firmar, no. Aquí existen procedimientos que debieron haberse cumplido. Y si se incumplieron, que se tengan las consecuencias. Pero si están presentados y no fueron cuestionados cuando se presentó, esos informes tienen al menos un elemento de convicción para el proceso. Y tan es cierto que tiene un elemento de convicción para el proceso, que está preso el señor Fuentes. Así de fácil. Así es. Entonces yo creo que es necesario, ya que se decida el señor presidente de la República con una resolución política, hay que analizar bien. ¿Cuál sería la resolución política que vendría bien a este estado de cosas? ¿Cuál sería la decisión política que la situación nacional le está precisando ejercite el señor presidente Lenín Moreno? Mire, Gonzalo, hay un sentir ciudadano, sí, de fatiga, de desconfianza en todo, en contra de todos los órganos de control. Así es. No es que yo lo digo, todos lo decimos. Todos. Ya. Entonces, la decisión política del señor presidente está en sus manos en el artículo 141 de la Constitución, que si bien reconoce que él es el jefe del Estado y del gobierno y el responsable de la administración pública, ¿no es cierto?, que él no puede destituirles ni puede separarles a los funcionarios porque no es su aval, pero sí puede suspenderles en atención de la Ley Orgánica del Servicio Público y designar a otros más capaces que se encarguen mientras se procesa la consulta popular que dé lugar a un cambio radical de la administración de justicia y todos sus órganos de control. Esto es decisión política. ¿Cómo puede uno aceptar que hace 15 días o 3 semanas en la Plaza Grande, pues un grupo de ciudadanos le griten desleal, traidor al señor presidente de la República, y que no haya habido un funcionario, llámese del Interior, ministro del Interior, o director de asesoría jurídica, que no haya ordenado en forma inmediata por la flagrancia
que se les detenga a 3 o 4 personas que gritaban allí y que se les sancione por esos hechos. ¿Qué es lo que entiende la ciudadanía? ¿Que el señor presidente está solo? ¿Que sigue rodeándole esta garilla de incapaces a su alrededor? ¿O qué es lo que se pretende? Ya es decisión política del señor presidente, que tendría un gran aval de la ciudadanía. Así es. Si existe este pronunciamiento. Pronunciamiento constitucional y legal. Porque el sentir, como digo, de la ciudadanía tiene también su límite. La libertad, Gonzalo, se consigue, y la justicia se la consigue en los tribunales y en la calle. ¿A qué nos puede convocar el señor presidente Lenín Moreno, general, para terminar? Usted es el representante de la ética social, no solo en este programa, sino en la cotidianidad de este presente que estamos viviendo históricamente, lamentable presente, que está llegando ya a niveles que desbordan la paciencia social. Ya no nos convence absolutamente, salvo esta especie de promesa de parte del señor presidente sobre su lealtad. La lealtad a la patria es la única lealtad grande, es la única lealtad inmensa. La lealtad no es a los seres humanos, es a la patria. Que quede bien claro. Que queden bien claro, la lealtad es a la patria. Y para mí, en forma personal, la lealtad es al otro ser humano en el momento en que le tiendo la mano para dialogar. A lo mejor me he ofendido. Puede ser. Igual, le tiendo la mano. Señor general. Yo creo que la valiosa sugerencia presentada por el doctor Silva, de gran experiencia, y el último concepto defendido públicamente acerca de la lealtad por el señor presidente de la República, demuestran lo que había manifestado hace un momento. No se sale de la actitud positiva que tiene el gobierno. Hace falta dar el siguiente paso, el cual es tomar decisiones firmes. Ahí entra la sugerencia del doctor Silva. Y en base de esa decisión política firme, las acciones correspondientes para que se den cumplimiento según las aspiraciones sociales. Cuando se dice, yo soy el presidente de todos los ecuatorianos, demuéstrelo. No se deje marcar con líneas rojas, ni hacer una hoja de ruta de un gobierno que pretende ser progresista, pero lo que está es más bien llevando hacia un populismo nacionalista. Y en un artículo había escrito manifestando es la creación de un poder dual de tinte socialista como el de socialismo del siglo XXI. Yo creo que es el momento de la acción, es el momento de la integración nacional y con el presidente de la República tomar las decisiones que corresponden para eliminar este círculo, como se le ha llamado, no solamente de ineficaces, sino un círculo que pretenden aferrarle a una situación esperando que los acontecimientos y los hechos rebasen la capacidad de decisión política que debe tener el gobierno. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario.